Mm. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Sí, ya estamos aquí ya en vivo ya, en Facebook. Ya estamos en vivo aquí. Ya estamos en vivo en Facebook. ¿Qué? Vamos a apagarla aquí para decirle no hable conmigo, ni me moleste, ni me pregunte nada, ni me diga nada. Yo no quiero que Siri hable conmigo en esta mañana. Ok, ya Siri está fuera de... Ya Siri está fuera de la película no, de la foto, como se dice. He's out of the picture, ¿ok? Entonces vamos a venir aquí para, ok, ya, sí. Bueno, vamos a comenzar a estudiar el día. Buenos días, buenos días. Hoy es miércoles 6, sí, es 6. Miércoles 6 de agosto. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Colosenses. El libro de Colosenses vamos a comenzar a estudiarlo hoy. El libro de Colosenses es una carta. Es la deudísima libro del Nuevo Testamento y una de las cartas de la prisión de Pablo. Pablo es el autor, él lo dice, lo estableció en este mismo libro, en el capítulo 2 versículo 1 lo dice, de que él es el que lo hizo. Aunque los efectos de su ministerio en Efeso durante su tercer viaje misionario pudieron haberse sentido en Colosas. Las dos ciudades estaban ubicadas en la misma provincia romana de Asia. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10. Todos los que vivían en Asia, mira como dice, porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes, por los que están en la Docia y por todos los que me han visitado, visto en persona. También en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 10, también dice, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Es posible que la iglesia en Colosas se haya iniciado a través de los labores de su colaborador Efra. Eso lo podemos ver en este mismo libro, capítulo 7, versículo 1, capítulo 7, que dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte de nuestra. Por tanto, en un sentido amplio, la congregación de Colosas puede considerarse paulina. Pablo legítimamente podría haberles escrito sin volar la autoridad de Epafras, aunque algunos eruditos han argumentado, basándose en el vocabulario y el estilo, que la carta representa un ataque del siglo segundo contra el etnogotismo.
su autoría paulina es generalmente aceptada. La fecha y el origen. Pablo escribió esta carta mientras estaba prisionero. Eso lo podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 3, versículo 10 y versículo 18. Probablemente, ¿en dónde? En Roma. Aunque se ha sugerido otros encarcelamientos, por ejemplo, de que estaba en Cesarea y en Efeso. Mira, aquí en el libro de Colosenses, capítulo 9, Colosenses, número 4, versículo 3 dice: oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Versículo 10. Colosenses, capítulo 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludo también. Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones, si va a verlos, recíbanlo bien. También, el mismo capítulo, versículo 18, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Bueno, si fue escrita durante el encarcelamiento romano, la carta habría sido compuesta en 61 después de Cristo. El propósito. Mientras estaba en prisión, Pablo fue visitado por Epafras, y fue su informe generalmente desfavorable sobre la iglesia de Colosas, lo que impuso al pastor a tomar la pluma. Epafras habló de maestros influyentes, pero falsos, que predicaban una especie de ascetismo. Introdujeron especulaciones sobre el origen del mundo y enfatizaron el conocimiento. La naturaleza exacta de la llamada herejía de Colosas no se aclara en la carta de Pablo, pero debe haberse abrazado elementos de judaísmo y de gnosticismo incipiente. Cualquier caso, los falsos maestros estaban desafiando la preeminencia de Cristo y distrayendo a los colosenses del poder del evangelio. Al responder a las quejas de Éfrasas, Pablo primero instó a los cristianos colosenses a no enredarse en reglas éticas innecesarias, a dejar el lado el estilo de vida verdaderamente terrenal, en vivir una vida cristiana entre el amor. Eso está en el capítulo 3, versículos 5 al 17. En segundo lugar, enfatizó fuertemente la centralización del papel de Cristo en la creación y la redención, que era más elevado que el de los poderes angélicos y adorados por los colosenses. En tercer lugar, el apóstol expresó su opinión de que el conocimiento no debe reemplazarse a la fe ni a la sabiduría que se encuentra en Cristo. Contenido después de la acción de gracia introductoria en nombre de la iglesia y una oración por el continuo crecimiento de los miembros en comprensión y amor. Pablo explaya sobre el poder de Cristo sobre los principados del universo, incluyendo su poder sobre el pecado. Continúa su carta con una exhortación que los colosenses aprendan a seguir a Cristo y en un esquema de varias virtudes cristianas. Como en sus otras cartas, el apóstol incluyó con saludos personales. Vamos entonces aquí a comenzar a estudiar el libro de Colosenses capítulo 1. Muchas personas hoy en día, al igual que los falsos maestros en Colosas, le darán a Jesucristo un lugar de eminencia.
pero no le darán el lugar, preeminencia que le corresponde. Él no es gran hombre entre grandes hombres. Él es hijo de Dios, preeminente en todas las cosas. En este primer capítulo del apóstol declara la preeminencia de Cristo en varias áreas de la vida. Preeminente en el evangelio, del mensaje del evangelio. Esto lo vamos a ver en el capítulo 1, del versículo 1 al 12. Pablo, apóstol de Jesús, de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron ante la palabra de verdad, el evangelio, que ha hallado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así, lo ha estado haciendo también en ustedes. Desde el primer día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Éfrafas, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Bueno. Los falsos maestros tenían un mensaje, pero su mensaje no tenía poder. Enseñaban acerca de los ángeles, emanaciones de Dios, reglas legalistas, disciplinas y corporales, pero su mensaje no tenía poder para transformar vidas. En estos versículos, Pablo repasa el efecto que el Evangelio de Cristo tuvo en los colosenses. Él no había, él no había visitado esta iglesia personalmente, pero había escuchado de Éfrafas las buenas nuevas de su salvación. Eso está en el versículo del 1, capítulo 1, versículo del 4 al 7. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron ante la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en la verdad. Entonces ellos estaban escuchando la palabra de Dios, por mediación de la palabra de Dios, ellos han sido salvos. Entonces, ¿qué están haciendo? Están comprendiendo la gracia de Dios desde el día que lo escucharon. Y no solamente ellos, muchas personas en el mundo, en todo el mundo, están disfrutando constantemente y están ¿qué? Creciendo. Así ustedes lo aprendieron de Éfrafas, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. ¿Cómo fueron salvos? A ver, ¿cómo fueron salvos? Aparentemente, Éfrafas había escuchado el evangelio de Cristo de Pablo en Efesos. Había llevado este mensaje que cambia la vida a Colosas. El testimonio
debe comenzar en casa. Mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y como tuvo misericordia de ti. El evangelio comienza en la casa. Éfrafa le dio la palabra de la verdad del evangelio y en contraste con las mentiras de los falsos maestros. Está en el versículo 5. La fe, la fe viene por oír. Estas personas oyeron la palabra, creyeron y fueron salvos. La evidencia de su salvación. La evidencia de su salvación. Estos creyentes demostraron fe, esperanza y amor. Lo pudimos leer aquí del versículo 4 al 5 y en el versículo 8, que ellos demostraron fe, esperanza y amor. Solo Jesucristo puede dar fe. La fe no se puede encontrar en más ningún lugar sino solamente en Jesucristo. Cambiar un corazón egoísta en un corazón de amor y luego dar una esperanza bendita para el futuro. Solamente eso lo podemos encontrar en ¿quién? En Jesús. Pues hemos oído, vea lo que dice aquí en el versículo 4 y 5, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tiene por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron ante la palabra de verdad, el evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 8, el cual también informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Eso también lo dijo aquí en el versículo 8, en el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. La palabra produjo fruto en sus vidas. En versículo 6, el fruto es la evidencia de la verdadera salvación. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 13, 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oyó la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, a otros 70 y a otros 30 por uno. Colosenses del 9 al 12. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada y dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Bueno, dado que la salvación es una experiencia personal con Cristo, es una experiencia personal con Cristo, la salvación, y no simplemente la aceptación de un conjunto de doctrinas. La salvación no es la aceptación de un grupo de doctrinas, sino es una experiencia personal con Jesucristo. Un creyente puede experimentar crecimiento y desarrollo diario. Las herejes enseñaban una plenitud mística que sus seguidores obtendrían, pero aquí Pablo declara que todo creyente en Cristo puede ser lleno. Todos los creyentes en Cristo pueden ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hemos sido hechos completamente. Hemos sido hechos completos en Él. Ahora Él ora para que puedan experimentar esta plenitud en sus vidas. Mira lo que dice aquí el libro de Colosenses, capítulo 10,
capítulo 2, versículo 9 al 10. Porque toda la plenitud de la identidad reside constantemente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él, que la cabeza sobre todo poder y autoridad. Observe, observe las peticiones que hace, observe las peticiones que hace, que puedan conocer su voluntad, que caminen para agradar a Dios, que trabajen para dar fruto y que entiendan mejor la palabra y que conozcan su poder glorioso. Estas son las cosas, estas son las cosas que los herejes falsamente prometieron a sus seguidores. Pero estas bendiciones solo se pueden encontrar en quién? En Cristo. Él es el preeminente, preeminente en la cruz. Él fue el preeminente en la cruz. Vamos a ver lo que dice sobre esto este mismo libro, capítulo 13, versículo 13, capítulo 1, versículo 13 al 14. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención al perdón de los pecados. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En su cruz, lo que hace que Jesucristo se destaque por encima de cualquier otra persona en la historia. Los líderes religiosos han muerto, pero solo Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por los pecadores del mundo. La imagen en estos versículos es la de un gran general que libera a una nación de la esclavitud y traslada al pueblo a una nueva tierra de bendición. ¿Qué alguien murió alguna vez para redimir a los pecadores, para liberarlos? ¿Quién? ¿Qué reglas religiosas produjeron alguna vez el perdón? Ninguna. En la cruz, la que eleva a Jesucristo por encima de todo, es la cruz, la que eleva a Jesucristo por encima de todo. Preeminente, preeminente en la creación, preeminente en la creación. Vamos a ver lo que dice aquí acerca de esto, Primera de Corintios, Colosenses, capítulo 1, del 15 al 17. Él es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Qué cosa, qué versículo más bonito aquí. Fíjate que se lo voy a repetir, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Pablo afirma que Cristo no es una animación de Dios, sino Dios mismo. Imagen, imagen. ¿Qué significa? Imagen significa la reproducción exacta. Esto es lo que significa imagen. Cristo no es una de las criaturas de Dios, sino el más alto primogénito de toda la creación. El término primogénito no se refiere al tiempo, como si Cristo fuera primero que Dios creó, sino la posición. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él.
Eso lo podemos ver en el libro de Juan. Lea el libro de Juan, el capítulo de Juan 1. Lean para que usted vea, como dice. Él mantiene todas las cosas unidas. Consistir significa mantener unido. Preeminente en la iglesia. Es preeminente en la iglesia también. Vamos a ver lo que dice aquí, el versículo 18 al 23. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacia, porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Dios lo ha reconciliado con Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de representarlos santos, sin manchas e irrepresables delante de él. Esto él era sin verdad, si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creencia del día debajo del cielo y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La iglesia, la iglesia, la iglesia es su cuerpo y él es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Jesús y él es la cabeza. La iglesia es la nueva creación y él es el principio. Es decir, el originador de la nueva creación. Su resurrección le da título al trono de preeminencia, porque él es el primogénito de entre los muertos. Es decir, el primero resucitar de entre los muertos para no morir jamás. Observe la repetición de la palabra todo en este capítulo que muestra el gobierno universal de Jesucristo sobre todo lo que existe. Todo fue hecho para él y por él y para él. Todo, todo, todo y todo. Los detalles del significado del cuerpo se dan en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11. Este pasaje describe cómo Cristo hizo la paz entre los judíos y gentiles, reconcilió a ambos en un solo cuerpo, la iglesia. Mira cómo dice. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, que son los llamados incircuncisos, por la tan llamada incircuncisión, hecha en la carne con manos humanas. Pero su cruz no solo reconcilió a judíos y gentiles. ¿Qué hizo? Hizo posible la reconciliación de todas las cosas. Todas las cosas. Todo el universo, Pablo aplica estos a los creyentes. Todo el universo, Pablo aplica esto a todos los creyentes. Personalmente aquí, en el versículo 21-23, recordándole que Cristo ha cambiado completamente su vida y lo ha reconciliado con Dios. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran ánimos hostiles, ocupados en malas obras, y sin embargo ahora Dios lo ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de representar los santos sin mancha e irrecompensable delante de él. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados
y constante, sin moverse de esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, los falsos maestros podrían tejer telaraña, podían tejer telaraña de doctrina sobre ángeles y emanaciones, pero Cristo todavía tiene preeminencia como la cabeza de la iglesia. Él es el primogénito de la creación. Lo leímos aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, y de los muertos. También lo leímos aquí en primero de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Lo que significa que su prioridad, eso es lo que significa su prioridad y soberanía. Mira cómo dice aquí Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen de Dios invisible, el progenitor de toda la nación. 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que tengan en todos la primacia. Preeminente, él es preeminente en el ministerio de Pablo, él es preeminente en el ministerio de Pablo. Vamos a ver lo que dice aquí, versículo 24 al 29 en Primera de Colosenses, en Colosenses 1. Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestados a sus santos. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder representar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente ¿en quién? En mí. Bueno, qué insensato habría sido Pablo. Sufrí por Cristo, que era solo una emanación. ¿Por qué arriesgar la muerte para decirle a la gente que Jesucristo no es preeminente? ¿Por qué? ¿Por qué? Las primeras palabras de Pablo cuando vio al Salvador glorificado fueron, ¿se recuerda? ¿Se recuerda las primeras palabras? ¿Quién eres, Señor? No se recuerda que lo dijo. ¿Quién eres, Señor? El señorío de Cristo era el latido del corazón de la vida y el ministerio de Pablo. Consideraba sus sufrimientos personales como sufrimientos por la causa de Cristo. En el versículo 24 lo podemos ver. Mira cómo dice, ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, completando que la falta de la aflicción de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Está sufriendo lo mismo prácticamente que sufrió Cristo. Pablo no está diciendo que sufrió como Jesús, él no sufrió como Jesús, o que sufrió o que su sufrimiento fue parte del sufrimiento de Cristo en la cruz. Él no está diciendo eso.
Más bien está diciendo que así como Cristo sufrió por otros, así Él sufre por otros. Se lo voy a repetir otra vez. Pablo no está diciendo que sufrió como Jesús o que su sufrimiento fue parte del sufrimiento de Cristo en la cruz. Más bien está diciendo que así como Cristo sufrió por otros, así Él sufre por otros. Su sufrimiento es en favor del cuerpo, que el cuerpo es ¿qué? La iglesia. La palabra sufrimiento aquí nunca es la que se usa para los sufrimientos de Cristo en la cruz. Más bien habla de sus sufrimientos durante su ministerio terrenal. Sufrimiento que el pueblo de Dios experimenta al buscar vivir para Cristo en un mundo hostil. A continuación, Pablo describió el misterio. A continuación, Pablo describió el misterio. Esa verdad acerca de Cristo y la iglesia que había estado oculta en tiempos pasados, pero que ahora se revela para ver. Eso lo podemos ver en Efesios. En realidad, Pablo habla de un triple misterio. Pablo habla aquí de un triple misterio. El misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Lo podemos ver aquí el capítulo del versículo 24 al 26, en este mismo capítulo. Ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de las palabras de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Del Cristo que mora en nosotros, del Cristo que mora en nosotros, en el versículo 27. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Es Cristo en nosotros, que es la esperanza de nuestra gloria. La tercera la podemos ver en el otro capítulo, el capítulo 2, versículo de 2 al 3, dice, de la persona de Cristo, la plenitud de Dios. Mire lo que dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. Pablo tuvo un ministerio equilibrado. Predicó, enseñó y advirtió. Buscó llevar la verdad a todas las personas, no solo a unos pocos. Y su objetivo era representar a cada creyente maduro. ¿Qué quiere decir? Maduro, perfecto en Cristo, maduro en Cristo. La perfección cristiana no es la ausencia del pecado, es la perfección cristiana, no es la esencia del pecado, la ausencia del pecado, sino la madurez, crecer en todas las cosas en Cristo. Se lo voy a repetir. La perfección cristiana no es la ausencia del pecado, sino la madurez, crecer en todas las cosas en Cristo. Vamos a ver lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15. Más bien, al hablar de la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir,
Cristo. El tema central de los colosenses es Cristo. Es Cristo, es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitamos. Somos llenos en Él y eso es todo lo que necesita. Qué trágico cuando los cristianos sustituyen las reglas y disciplinas rituales hechos por el hombre por la plenitud que tenemos en Cristo. Pero Pablo no dirigió su ministerio en su propio poder. Dios obró en él y luego él obró para Dios. Lo podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Mira cómo dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o intentemos, según el poder que obra en nosotros. Y a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo voy a terminar aquí ya, porque ya terminamos, ¿no? Lo que quiero decirles es una cosa, de que todas las cosas nosotros las tenemos en quién, en Cristo. Por Cristo fue hecho todo y para Cristo fue hecho todo. Y todos nosotros tenemos que vivir para Cristo, porque sin Cristo no somos nada ni somos nadie. Entonces ya voy a terminar aquí ya. Ya voy a terminar aquí ya. Oh, ok. Ah, ok, ok. Ya voy a terminar aquí ya este capítulo número 1, que hicimos la introducción, hicimos el capítulo 1 y nos vamos a ver cuándo nos vamos a ver. Nos vamos a ver el viernes. El viernes nos vamos a ver a la misma hora, a las 7 de la mañana. Así que ahí nos vemos. Bye.